bienvenidos a mi canal de YouTube. Seguimos con los consultorios y aprovechando que ahora en unos meses se presenta pues el maratón de Valencia. La pregunta de hoy viene sobre preparar el maratón haciendo trail, que es la pregunta que nos hace Juanjo Mateo. Nos dice, una pregunta que no tiene nada que ver con el vídeo. ¿Se puede preparar una maratón de asfalto alternando sesiones de trail con alguna salida por asfalto y series en pista? ¿Cuántos kilómetros u horas a la semana necesitaría? ¿Y cómo debería planificar el plan de entrenamiento? También meto sesiones de gimnasio y natación. Pues mira, te comento. Esto es una duda que muchas veces pues, se le plantea a muchos corredores cuando preparan una maratón de asfalto. ¿Sigo o no sigo con el trail? Pues yo en mi caso o en mi opinión y la experiencia que tengo con mis atletas, pues recomiendo que cuando hacen una maratón de asfalto, si son corredores de trail, no tienen por qué dejar el trail al 100%. Es decir, mucha gente comete el error de cuando se prepara una maratón de asfalto siendo corredores de trail, dejar completamente de lado la montaña. ¿Qué pasa? Pues que el tipo de entrenamiento del trail a un corredor exclusivamente de asfalto no es exactamente el mismo. Es decir, si empezamos a mirar diferencias, en el volumen de horas puede ser parecido, pero en cambio en volumen de kilómetros no. Es decir, un volumen de entrenamiento de asfalto pues puede estar entre 80, 90, 100, 110 kilómetros, así a un nivel amateur. En cambio un corredor de trail de las mismas condiciones estaría en 60, 70, 80 como mucho, porque al final los kilómetros en la montaña, ya sabemos, cuando metemos desnivel salen mucho más lentos. Entonces, ¿qué pasa? Que si a un corredor que está acostumbrado a hacer trail de repente le cambias todas las tiradas de trail por entrenamientos de asfalto, tiradas largas de asfalto, las articulaciones sufren mucho. No es lo mismo hacer 2 horas de trail que 2 horas de asfalto, por lo que al final, si el corredor no está muy acostumbrado y hace este cambio muy brusco, suele llegar con molestias, periostitis, lesiones a la maratón. ¿Cuál es mi consejo o qué hacemos dentro de Green Power o con muchos de mis atletas? Pues no dejamos el trail al 100%. Lo que hacemos es muchos entrenamientos de trail los cambiamos por rodajes de pista forestal. Es decir, suelen llegar el mismo entrenamiento que a lo mejor un corredor de maratón, con su día de gimnasio, sus días de series, sus rodajes a ritmo de maratón, pero las tiradas largas muchas veces las cambiamos por tiradas largas en pista forestal. Entonces, no es lo mismo a lo mejor que hacerte 2 horas en asfalto que 2 horas de pista, pero sí que podemos trabajar lo que sería el rodaje de ritmo aeróbico extensivo en la montaña, con algunas diferencias, ya que en el asfalto sí que suele ser muy constante y en la montaña muchas veces cuando subimos o cuando bajamos llevar las pulsaciones o el ritmo constante es más difícil, pero al fin y al cabo el resultado suele ser bastante positivo. Y sobre todo, y más importante, que he notado ya con algunos atletas, sobre todo dentro del Green Power, es que cuando hacen, por ejemplo, el entrenamiento de maratón y dejan completamente la montaña de lado, suelen llegar bastante agobiados y estresados, sobre todo de cabeza, a la maratón de asfalto, por lo que al final eso ya es un punto bastante negativo a la hora de conseguir los objetivos. Yo en mi caso hemos preparado muchos corredores de esta manera que os he dicho, siguiendo prácticamente la preparación de asfalto, los días de series, los ritmos vivos, pero los miércoles y los domingos, que suelen ser los entrenamientos así de trail o de tirada larga o de rodaje, los hacemos por pista forestal. Incluso cuando faltan 2 meses, mes y medio, podemos meter alguna sesión de trail, ya que al fin y al cabo es una sesión de fortalecimiento que no viene nada mal para luego afrontar una maratón. Mi consejo es que lo practiquéis, que lo probéis y ya veréis como al final, si hacéis los entrenamientos de maratón cambiando los rodajes de pista forestal por asfalto o viceversa, os va a dar muy buen resultado. Al fin y al cabo, si tú haces un largo de 24 25 kilómetros, 23, 22 por pista forestal, que pueden ser unas 2 horas, equivaldría prácticamente lo mismo a un largo de asfalto, aunque tú hagas menos kilómetros. Sobre lo que me preguntas también de kilómetros y horas a la semana, pues más o menos suelen estar los entrenamientos de maratón de asfalto
unas 8 horas a la semana, 7, 9, por ahí. En el caso del trail sería prácticamente lo mismo, simplemente teniendo en cuenta que al meter desnivel y entrenamientos de trail saldría pues menos volumen de kilómetros. Y luego por último, las sesiones de gimnasio yo las mantendría, normalmente suelen ser o lunes o jueves o lunes y jueves, dependiendo de cada tipo de atleta. Y la natación la podríamos incluir algún día como recuperación activa, como descanso, que estemos cargados, no queramos descansar y justamente pues queramos hacer algo suave. Entonces, con todas estas cartas sobre la mesa, podríamos elaborar un plan perfectamente para preparar un maratón de asfalto, incluyendo sesiones de trail o de pista forestal en el entrenamiento. De todas maneras, como viene ahora el plan del maratón de Valencia dentro del Green Power, hablaremos más sobre este tema. Y si tenéis dudas, consultas de cómo podéis encajar o hacerlo en la planificación, dejármelo aquí abajo en la caja de consultas y así pues lo vamos hablando. Y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.